Martín. Bienvenidos, este es su Aguascalientes Opina con su servidor Aníbal Salazar y el maestro Edilberto Aldán, que nos acompaña todas las semanas en este espacio dedicado al análisis de lo que fue y será de la semana en los temas políticos y demás de México y Aguascalientes. Maestro Aldán, ¿cómo está? ¿Qué tal, caballero? Muy buenas noches, ¿cómo están todos? Pues aquí y tenemos mucho que hablar. A ver, el fin de semana en el Congreso fue un caos, ¿no? Fue, la verdad, muy emocionante. Déjame decirte, hacer una confesión pública. Yo tenía una foto del momento en que Porfirio Muñoz Ledo le entregaba a la banda presidencial a Zedillo y me costaba mucho trabajo explicar por qué tenía esa fotografía pegada a un lado de mi escritorio, pero me parece que es uno de los momentos más importantes en la transición política mexicana. Y Porfirio Muñoz Ledo puede ser todo lo que tú quieras, pero básicamente es brillante. El jueves en la noche se votó en la Cámara de Diputados la iniciativa que la Cámara de Senadores envió para las reformas del Poder Judicial. Yo creo que ya todo el mundo lo sabe, pero en contexto duró hasta entrada a las 4 de la mañana, ya nos alcanzó al cierre de edición, ya no pudimos decirlo, que iba a pasar lo que ya sabíamos que iba a pasar, que la Cámara de Diputados y la mayoría de Morena, más sus rémoras, iban a aprobar sin una sola coma un artículo evidentemente inconstitucional, que es este artículo transitorio porque se modifica o se amplía el tiempo que va a pasar o que podría pasar el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar. La entrada de Porfirio es excepcional. Y sí, fíjate que viendo las críticas a Porfirio, me parece que son críticas ya polarizadas por la opinión de Andrés Manuel López Obrador, porque criticarle a Porfirio Muñoz Ledo, que fue priista, es olvidar que estuvo a un lado de Cuauhtémoc Cárdenas, criticarle a Porfirio Muñoz Ledo, que estuvo a un lado de Andrés Manuel López Obrador, es olvidar todo lo que hizo. Sí, por supuesto que fue funcionario de Echeverría, pero renunció, ¿no? Como Andrés Manuel renunció al PRI para irse a formar el PRD. En fin, creo que tiene una larga historia, una larga cola, pero su intervención fue amañada, fue un truco perfecto armado por la mesa directiva del Congreso, por Dulce María Sauri Riancho, que es priista, y entonces tienen 5 minutos para dar su opinión, y lo que hicieron es abrir la sesión, su intervención a preguntas, y como el tiempo no está medido para las preguntas, se aventó 1 hora 40 y no se quería bajar. Tuvo episodios épicos y cómicos, ¿no? Como pedirle a Marta Tagle que se quitara el cubrebocas porque la mejora, un piropo bien hecho y además saqué diputada, otra gritar Nacho, Nachito, evidenciar la porra, ¿no? Y decir que no somos iguales. Y en ese momento, bueno, responderle a todos, porque además distintas fuerzas de la oposición se pusieron de acuerdo cuando vieron cuál era el truco. Empezaron a preguntar y le preguntaban del PRI, le preguntaban del PAN, le preguntaban de Movimiento Ciudadano y le daban vuelo y vuelo. Entonces se tardaba a dar una respuesta y le dieron chance a este diputado ya legendario de exponer todas las contradicciones en lo que estaba cayendo Morena, ¿no? Y después la sesión se volvió una vergüenza, seguida de la intervención de Porfirio Muñoz Ledo, le siguió la de Gerardo Fernández Noroña, ¿no? Porfirio Muñoz Ledo empezó con un speech que dicen que es de don Juan Tenorio, no lo es, que es los muertos que vos matáis gozan de cabal salud, porque además nos había presentado él en la sesión, había sido solamente por Zoom, y después había que recordar que Porfirio Muñoz Ledo es el que le dice a Zedillo que todos ellos, la representación popular, son más que uno, ¿no? Que el Poder Ejecutivo. Y a eso sonaba. Gerardo Fernández Noroña, cuando termina la intervención, se queja y le recuerda a Dulce María Sauri que todos los diputados son iguales y que el tiempo debe valer lo mismo para él. Y Dulce María, la presidenta de la mesa directiva, le contesta genial, así de, París bien mal una misa, ¿no? Y entonces a Porfirio lo que quieras y cállese. Siguió, fue una discusión inútil, un debate inútil, lo que evidenció
que cuando los de Morena se proponen hacer algo, aunque sea pasando por encima de la Constitución, parece que son de Aguascalientes y son como la legislatura actual, ¿no? Donde se les olvidan los derechos humanos, se les olvidan las leyes, se les olvida que Aguascalientes no es una isla y entonces pasan por encima de la Constitución, dejándolo en manos de otro poder, pero mellando la práctica institucional que tendría que haber entre distintos poderes, ¿no? Porque lo grave es, aparte de la ignorancia de los diputados federales, es lo que queda en el ambiente, ¿no? Esta posibilidad de veras podemos con un transitorio alebrestar el gallinero y entonces hacer como si queremos que se reelijan, de veras podemos violar la autonomía de un poder distinto al ejecutivo, al legislativo, al judicial y meternos, sí, por eso te decía que es muy parecido a lo que ocurrió aquí en Aguascalientes, cuando los diputados locales se quieren meter a revisar la reelección o la duración en el cargo de los magistrados del Poder Judicial, ¿no? No se entiende en un México presidencialista, en un México que parece un país de un solo hombre, que en este caso Andrés Manuel López Obrador, se está borrando y se está mellando, están disturbando los mecanismos de accionar entre las autonomías de los tres distintos poderes, cuando ninguno vale más que otro. Entonces, en el caso de Aguascalientes es por ignorancia, la verdad, pero en el caso de la Cámara Federal me preocupa cómo los lambiscones creen que sirviéndole al presidente con esto puedan tener una mala praxis legislativa. Lo que me pregunto, y de verdad me parece no soy el único, es por si fue un favor anticipado no pedido de quedarse más tiempo, o por qué tanta insistencia en que se quede salir más tiempo, ¿no? Y me parece que eso lo ponen en duda toda la oposición, todos los que no son Morena y sus rémoras, a la hora de que hacen el posicionamiento diciendo que van a presentar su acción de inconstitucionalidad y dicen, y sabemos que los ministros opinan lo mismo que nosotros. La pregunta es, ¿en serio pensarán lo mismo que la oposición? Yo creo que están bastante contentos. No. Déjame introducir algo. Yo estoy convencido de que en octubre, el primer día de octubre del 2024, Andrés Manuel López Obrador se vaya a la chingada a escribir su libro sobre el conservadurismo. A su finca, o sea, no es una grosería, así se llama la finca de Andrés Manuel. No creo, sinceramente no creo que tenga ningún ánimo reeleccionista, pero es una historia que se repite cada 6 años. Y te lo pongo al revés. Y con ese argumento reeleccionista que le ofrecen los de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la verdad es que la oposición está feliz. Está feliz porque como no ha podido conformarse en una verdadera oposición, no tiene ideas. Ahorita, si quieres, comentamos en lo local que están haciendo los candidatos al ayuntamiento capitalino para que veas, de veras estamos siguiendo esas líneas, o sea, esa es tu propuesta, pero ¿qué le estás dando? El 2024 está a la vuelta de la esquina, no se ha podido conformar un frente opositor, yo lo considero necesario para empezar, porque creo que ser oposición tiene que ser con ciertas causas, ciertos movimientos, sobre todo ciertos movimientos cuando, por ejemplo, el Frente Nacional por la Familia se opone o quiere anular ciertos derechos, entonces ahí sí hay que hacer oposición. Cuando el presidente de la República quiere salvar a toda costa y a pesar en contra de todos a Pemex, ahí sí hay que hacer oposición. Pero bueno, la ayuda a los adultos mayores o la tercera edad, en esas modificaciones, en las modificaciones que sí tienen sentido y que pues, se podrían plasmar o no en la Constitución, entonces no vale la pena estar de cuenta chiles. Y te pongo un ejemplo del entorno, porque al PRI y al PAN y al PRD se les festeja que sean oposición a todo, pero la verdad es que no todas las medidas de Andrés Manuel López Obrador son negativas. Y a Movimiento Ciudadano se le critica que en algunos casos ha dado el respaldo al presidente. Pues para eso somos gobierno, ¿no? Una forma de gobierno, otra vez, el poder legislativo es, esto sí lo apoyo, esto no, porque es una tontería. Y entonces el argumento de la reelección que quieren para Andrés Manuel, pues le da en bandeja de oro
un pretexto de la oposición para dejar de pensar, para no moverse las pilas y de veras comprometerse con las causas ciudadanas y con los movimientos, porque entonces si el discurso del 2024 se va a convertir, como ya está convirtiendo, en que no queremos a la cuarta transformación, el país tiene problemas mucho más graves. El país tiene un problema de inseguridad creciente o de inseguridad que se mantiene, tiene un problema de violencia, del feminicidio. Ahí está que la pandemia nos lo ha hecho olvidar, el movimiento de las mujeres organizadas, y eso no tiene nada que ver con la reelección de Andrés Manuel. Si fuéramos una democracia mucho mayor, podríamos decir, ¿queremos discutir la reelección? Venga, discutámosla, ¿no? Porque no debería haber en una democracia participativa donde la opinión de todos vale la pena, con argumentos y con sustentos, no deberíamos tenerle miedo a ningún tema, Aníbal. O sea, me parecían ridículos los diputados que hablaban en nombre del espíritu maderista, porque sufragio efectivo no reelección, cuando en la enmienda de esta iniciativa del artículo transitorio, el final de la iniciativa dice sufragio efectivo no reelección, y nada más lo cambiaron por ampliar el sentido. Entonces, sí tendríamos, yo creo que sobre todo los medios, deberíamos tener mucho cuidado con qué banderas enarbola la oposición en contra de Andrés Manuel López Obrador por una ausencia total de ideas. No sé si te parezca increíble. Bueno, está fracturado el sistema de partidos y lo que estamos viendo es el de personas. Entonces eso sugiere que estemos buscando opositores fuertes y que Ricardo Anaya, grabando sus videos de White Chicken, de pronto se convierta en la opción opositora. Pero no es una opción opositora, nada más es un personaje. Y le va a pasar lo mismo que le pasó a Margarita, ¿no? O le va a pasar lo mismo que a Lito en el PRI, o sea, no logran inflarse. Entonces, pero tú no quieres una figura que se oponga a Andrés Manuel López Obrador, porque la siguiente elección se va a votar por otro presidente. Lo que quieres son partidos políticos que asuman agendas que tengan que ver con la transformación, el cambio de las condiciones de la gente y dejarlo todo en estos niveles de la comentocracia o de la turba de los medios digitales, en donde lo que es importante es la coyuntura de lo del momento. Sí se nos hace olvidar en Aguascalientes el problema gravísimo del agua, ¿no? Que tú lo que le debes de exigir a tu presidente, a tu candidato a la presidencia municipal, es un plan hídrico, ¿no? No que te vengan a decir como Luis Armando, no voy a dejar que nos robe Veolia, o que me perdone Gabriel, ¿no? Prometer la construcción de 3 pozos, señalando que aunque no es su función, los van a construir desde el municipio y luego van a ver cómo se los van a cobrar a la concesionaria, cuando la concesionaria ya acabó su contrato para ese entonces. Si me explico, es anteponer el carisma a la idea o el argumento. Entonces, yo no me quiero comprar el argumento de la reelección. Nada más para finalizar este tema y entrar quizás, si quieres, al de la fiscalía, y me ha parecido que intenta retornar al caos institucional de las ideas, de la discusión de las ideas, la respuesta de Arturo Saldívar, ¿no? Que una vez que lo votaron en la Cámara de Diputados, a pesar del show de Porfirio Muñoz Ledo, a pesar del show de todos los demás, dijo, ahora sí ya está en mi jurisdicción, ahora sí ya puedo opinar. Porque antes, no. O sea, en Twitter le pueden gritar que tiene que decir, como me parece que esta exageración de una pseudodemocracia donde todos queremos, y de un mal periodismo, donde todos queremos que nos contesten ya porque merecemos saber la verdad. Y eso lo que te convierte es en un ciudadano con un smartphone, ¿no? Que cree que puede llegar a tocar a una casa y meterse y demandar porque en nombre de todos necesitamos saber la verdad, ¿no? Que se meta una minería. El elemento político parece Jaime Maussan. Bueno, y mientras eso pasa, el país sigue con de verdad unos temas que nos parecen aterradores. Y es que, a ver, hablando también de temas federales, bueno, temas nacionales, resultó que marzo es el mes con más feminicidios de 2021. A ver, dicen los datos. Dice, en marzo también ocupa el primer lugar en feminicidios con 92 contra 71 de enero y febrero, cada uno. De violaciones se registraron 2.020 casos a nivel nacional. Estas cifras me parecen aterradoras y más
cuando estamos en el marco de un proceso democrático, estamos en serio inmersos en una verdadera, yo creo, inseguridad hacia las mujeres. Ahora, estos datos los presentan, están datos de las fiscalías para todo. Me parece que no hemos entendido y seguimos pensando que el tema de las mujeres solo se quedó en la marcha, ¿no? En la marcha del 8 de marzo. O sea, ¿cómo es posible que el mes de la mujer sea uno de los más violentos, ¿no? Creo que esos son los temas por los que nos deberían pedir perdón. Bueno, nosotros no, al país entero. En vez de andar pidiendo perdón en un camión, pidan perdón porque desde el Congreso no han impulsado una medida que erradique esos problemas, ¿no? O que obligue a las fiscalías a investigar. No sé, ¿cómo es yo? Claro. No se venga el pase, ya vi que tiene ese valor en la mano, entonces, Pues, atrapada y con los equipo Riders, además, ¿cómo creen? Los Riders, aunque estén en Las Vegas, ¿eh? Eso es donde de estén. todo. Me cuesta un poco de trabajo deslindarlo de si es el mes más violento, porque la suma de las cuentas, Aníbal, finalmente lo que pasa es que hay muchos movimientos, otra vez, la ausencia de ideas y argumentos de los opositores. Entonces, eso permite que el gobierno de la Cuarta Transformación tome estas cifras y Andrés Manuel diga que el feminicidio no se contabilizaba hasta que él llegó, lo cual es mentira, ¿no? Pero además, centrar la visión en, no estoy regañando, pero es imposible que, parece increíble que marzo, el mes de las mujeres, sea donde así hubo más violencia contra las mujeres. No, lo que es terrible, Aníbal, es que siga habiendo estos marcados índices de violencia y de inseguridad. La causa de la violencia es multifactorial. Entonces, por supuesto que hay que visibilizar lo que está ocurriendo con un odio feminicida, con una violencia feminicida, y sin dejar de atender las verdaderas causas, no de la manera en que lo está haciendo Andrés Manuel, en el sentido de decir que va a arreglar a los pobres, o que me perdone el presidente, o la estupidez esta de ir a la cumbre de clima y proponer que a través de Sembrando Vida se pueda arreglar el cambio climático. O sea, bueno, desde el cuello chueco del presidente y los zapatos sin bolear no habíamos hecho tanta vergüenza pública. Y lo que nos va a salvar son, de nuevo, los activistas con ideas y con propuestas, como la muchacha mexicana Casillas que participó en la cambio de clima. Pero el problema, sí, son altísimas las cifras, eh, pero más que empezar a discutir acerca de si son altas o no son altas las cifras, porque ahí lo que tenemos es el problema de cómo analiza las estadísticas. Entonces, febrero sí fueron muchos, pero no tantos porque tiene 28 días. Sí, pero en comparación con el índice anterior, y lo que estamos dejando de ver es que al analizar los números e intentar explicarlos, estamos banalizando el tema de las causas profundas y si se tiene que penalizar o no se tiene que penalizar, cómo lo vamos a hacer. Y de nuevo, esta discusión acerca de la seguridad, porque ese es un problema nacional, de seguridad y de salud, porque también es un problema de seguridad, de salud pública. Si tú mencionas que una de las causales del feminicidio tiene que ver con cómo te proyectas frente a alguien que es débil, o que es mujer, o que por ser mujer y es un problema de odio, bueno, intentar racionalizar esto tiene que ver con las consecuencias de la salud pública y cómo lo vas a tratar. Entonces, ¿qué vas a proponer? Como Leonardo Montañez o Norma Gell, de llenar Aguascalientes de cámaras de reconocimiento facial, por el amor de Dios, o sea, se ve que nunca tuvieron una Xbox entre las manos o que no utilizan su iPad porque es imposible manejar tal cantidad de información. Es lo que pasó con el registro de usuarios de telefonía móvil. Entonces, nada más estamos viendo, parece que nada más viéramos la entrega de los Óscares para ver con qué mafufado nos salen, para convertirlo en una propuesta que suena muy bien, de tercera generación, innovadora, de uso de tecnología, de análisis profundo de los datos, cuando estamos dejando de ver las causas sociales y me parece el desgarramiento brutal del tejido social que se arregla con otras cosas. O sea, tendríamos que estar discutiendo el tema de educación. Uh -huh.
no tendríamos que dejar de estarnos aplaudiendo por la existencia de ciertas leyes, de cuotas y de acciones afirmativas y pasar a cómo se están estableciendo los reglamentos necesarios para cumplirlas. Sí, creo que, por supuesto que la clase política nos queda muchísimo a deber, pero también creo que nosotros como sociedad estamos muy faltos de atención y que cualquier cosa, te comento, eh, alguien con mi mamá se le pasó ya hablando conmigo sobre Enrique Guzmán, entonces, eh, y estoy convencido de que tiene otros problemas, ¿no? Y que hay cosas mucho más graves en su comunidad, en su hábitat. Entonces, esto que sirve como distractores también se da, yo creo, mucho por la discusión de la turba de qué es lo que tenemos que atender o no debemos atender. Y estamos dejando de exigirle a las autoridades el cumplimiento de lo que tienen, de las atribuciones y de la labor que tienen que hacer por una exigencia de rendición de cuentas francamente patibularia, ¿no? Es esto que te comentaba. Aníbal es el tal persona, a la hoguera con él, que le corten esto, que lo descabecen, que le quiten la cabeza. Sí, pero esto sigue ocurriendo, ¿sale? Ve el seguimiento de ciertas notas y ve a lo que ciertos movimientos se apegan y me parece que es un uso terrible de las víctimas, ¿no? Terminas ver una y otra vez, pongo otro caso para que no sea el de las mujeres, ver una y otra vez la escena repetida de niños menores de edad siendo aventados a través del muro, terminas banalizándolo. Y ahorita me acordé, como con el niño, esta foto que es famosísima de los refugiados, del niño que aparece con unos tenis, un suéter rojo a la orilla del mar. Ya, ¿quién se acuerda de él? Y fue una imagen, sí, tanto lo reproducimos que dejamos de entender las causas del dolor o qué lo motiva, y sobre todo que la rendición de cuentas no se trata de poner en la picota a un funcionario o exigir su renuncia, sino de hay un sistema que está funcionando para que esta impunidad se mantenga. Y al fijarnos en que tenemos que cortarle la cabeza y en la denostación de una sola persona, el, el imbécil el enfermo que tocó por atrás a una mujer, lo pasas todos los días, sí, ¿sabes? Y lo tomas como causa, pero eso está ocurriendo en un montón de calles, ¿eh? O sea, eso lo captaron, pero si ocurre en la capital, lo repites 27 veces. Y a eso no estamos diciéndole a los candidatos a diputados locales, qué van a hacer. Y les aceptamos a nuestros candidatos a presidentes municipales que nos digan que quieren tener tecnología de quinta generación para violar el espacio privado, ¿no? En vez de cómo colaboramos como sociedad exigiéndole cuentas y medidas verdaderas, ¿no? Ahí lo traíamos el tema. Yo creo que tocando justo ese tema, me parece que lo que pasó en Zacatecas con Monreal fue un claro ejemplo de lo que es nuestra clase política en general, en todo el país. O sea, no es una cosa contra Monreal, es un tema en contra de la mayoría de la clase política. A ver, están en el evento, llega el candidato, el líder, el candidato, el mero mero, y pellizca las pompis, ¿no? De otra candidata de un municipio, sacan un video, se hace un escándalo nacional, pues porque vivimos evidentemente con unas cifras tan lamentables de violencia contra la mujer, pero luego la candidata lo defiende y luego el candidato se defiende. Y entonces lo justifican como un rozón circunstancial sacado de contexto. Un roce involuntario, dijo David Monreal. O sea, un roce involuntario. Entonces, pues sí, también es involuntario el mensaje que están mandándole a todas y todos de que eso está bien. Entonces, ¿qué hubiera, o sea, eso será común o eso está bien o está mal? O sea, el tema es que estamos, los medios de comunicación, la sociedad en general, promoviendo el tema, porque es importantísimo promoverlo, de que esas prácticas ya están muy mal. O sea, ya no se vale el abuso de la jerarquía y ese tipo de cosas. Me parece que representan mucho, muy mal ese papel.
Pero pues, así nuestra clase política. Me parece, vamos a concederle a David Monreal que fue un roce involuntario. El problema es cómo lo estamos mediatizando y que en vez de decir que fue un roce involuntario, que eso es lo que se podría ver en el video, se podría interpretar así, el problema es que David Monreal salió a decir que era mentira. Entonces, no lo niegas, ¿sí? Entre no es cierto y es algo que nos inventaron nuestros adversarios y decir que es mentira y un roce involuntario, hay una brecha enorme. Pero entonces, ¿qué ocurre? Clara Luz, la candidata de Morena, expriista, que era dueña junto con su esposo del municipio de Escobedo, Nuevo León, la cachan en la mentira con su relación con la secta y Samuel García sube un montón de puntos por otros méritos, pero entonces como Clara Luz baja porque dijo una mentira, entonces David Monreal, al negarlo, porque esa es la propuesta que tienen ante todo lo que se les echa en cara a los de la Cuarta Transformación, mentira, mentira, invento de nuestros adversarios, pues no va a faltar quien lo quiera aprovechar. Y entonces obligas a una candidata, a la candidata de Morena, que fue agredida, quizá involuntariamente, a tener que defender a su agresor. Entonces, ¿por qué? Porque así lo exige la tribuna, porque lo tienes que responder a eso cuando la respuesta institucional tendría que haber sido otra, explicar las causas de ese fenómeno. ¿Sabes qué? Incluso disculparse, pero va a pasar aquí como con los candidatos. No ha faltado quien se suba ahorita a el pésimo comentario de Arturo Ávila de que tomó cursos en la secta. ¿No? Y todavía ahora, después de que aclaró una y otra vez que estuvo en cursos y que lo que sea, todo el mundo, los candidatos lo llama depravado. Y entonces, en vez de estar escuchando qué va a ser en materia de seguridad, cómo vas a arreglar lo del agua, dónde está tu plan hídrico, dónde está tu recorrido, los recorridos que tienes que hacer por tu distrito, por las colonias, por los fraccionamientos, Arturo Ávila depravado. En ese nivel nos quedamos, porque de nueva cuenta, creo que nosotros demandamos cabezas, nosotros como opinión, y ellos aprovechan para no presentar nada y meterse en una guerra francamente sucia, pero además, sobre todo sin argumentos, ¿no? Yo no entiendo por qué cualquier candidato, hay uno en especial, se anima a hacer un video llamando depravado a Arturo Ávila. ¿En qué le va a dar? ¿Por qué? Porque va a pasar lo mismo que ocurrió en Monterrey, donde Clara Luz, por mentir, ¿o qué van a hacer ahora en Zacatecas? Que las mujeres candidatas a gobernadoras se hayan sumado para poner una demanda, pues ya salió Citlali Hernández a decir que como la agredida no reconoce que fue una agresión, pues no va a proceder. Pero eso es seguir las vías y los cauces legales, ¿no? Pero convertirlo en un espectáculo, convertir un acto reprochable, un acto violento, en un espectáculo, es lo que nos está llevando al traste con la exigencia que tenemos que dar a exigencia que tenemos que dar a los candidatos. Ahí se amparan, Aníbal. Si tú, comentábamos antes de iniciar el programa, tú me dices, ¿qué están proponiendo los tres en los que se va a cerrar la elección en Aguascalientes? Pues eso, ¿no? O sea, que lo comentamos, ¿no? Y me encanta porque precisamente para quienes opinen que, bueno, y ustedes no se meten en la vida privada de los candidatos, no nos dan chisme, entonces pónganse a chambear y busquen las propuestas. Aquí, un top 3 puede ser, de las propuestas más raras que nos encontramos en Internet. Empezamos de la menos rara a la más rara. A ver, Gabriel Arellano. Bien, busca el ingreso mínimo vital para ponerlo en la capital. Más importante que baches, más importante que hasta que mantener bien los parquecitos, el drenaje, la red pluvial, el plan municipal hídrico, decirnos qué va a pasar cuando no esté Veolia. El tema es el ingreso mínimo vital a partir de un programa federal que solamente en Aguascalientes operará de manera distinta, en el que jóvenes construyen el futuro se amplía el margen de edad. ¡Órale! Entendemos que es una propuesta del MC. Bueno, la respetamos, por eso no la ponemos en el primero, pero finalmente se me hace bastante raro. Sin duda, Aníbal, discutir
la necesidad de un ingreso mínimo vital es vital, es primordial. ¿Está en el ámbito de las actividades de un presidente municipal? No. Entonces, bueno, y lo que quiere hacer Gabriel Arellano es presidente municipal. Creo que a Gabriel, antes de que fuera designado candidato, le tocó hacer un muy buen papel y llevar esa propuesta al Congreso. Y el Congreso no hizo absolutamente nada, ¿sale? Entonces, frente a la pandemia, por supuesto que hay que considerar un ingreso mínimo vital, pero no puedes ser tu bandera de campaña a la presidencia municipal. O ni siquiera creo que debería ser una, porque de nuevo, lo que estamos haciendo, o sea, si desmontas, la idea del ingreso mínimo vital es muy importante para MC y me parece que la tienen muy bien fundamentada. Y no solamente MC, Ricardo Anaya cuando estuvo en el frente, donde estaba con el PAN, con el PRI, con el PRD, con el Movimiento Ciudadano, hicieron esta propuesta de ingreso mínimo vital antes de la pandemia. Entonces, sí hay que discutirlo, hay que verlo, funciona. Pero ahorita lo que se convierte, o lo que convirtió, lo que se convierte esa propuesta, es vamos a agarrar un programa asistencialista de la Cuarta Transformación, un programa electorero, un programa que no está, que una vez auditado se ve un montón de agujeros, y entonces vamos a agarrar dinero de ahí para poder dártelo a ti. De nuevo estamos permitiendo a los candidatos que nos digan que nos van a dar, que nos van a regalar dinero. Esa es una idea muy perversa si la tomas como propuesta, porque el ingreso mínimo vital no es eso. Lo que están proponiendo de quitarle el presupuesto, aumentarle, o el porcentaje, creo que es el 60% de jóvenes construyendo el futuro, no se da en Aguascalientes, debe ser por algo, ¿sí? O sea, aquí los chavos, los jóvenes, no están asistiendo o no están afiliándose al movimiento de Morena para que les den una beca. Entonces, y si queda un remanente, esta idea de darle dinero a la gente, pues entonces así como nos ven los candidatos, como unos pedinchas. Entonces, ahí yo lo dejaría. No vale la pena empezar a discutir de nuevo. Además, a partir de las propuestas de la Cuarta Transformación, si el programa no funciona, si el 60% del destinado, es que hay un problema ahí, entonces que se redirige el gasto, ¿sí? O ese programa no está funcionando así, pero convertirlo engañosamente en la idea de ingreso mínimo vital, porque la propuesta de Gabriel primero, cuando la presentó al Congreso, y les dijo, aquí está, y tómenla, y lo pueden tomar de jóvenes construyendo el futuro, o pueden asignar una cantidad de dinero del presupuesto estatal. Entonces, ahí se los dejó, háganle como quieran. Convertir esta idea del ingreso mínimo vital para ayudar a los que son víctimas de la pandemia, de víctimas económicas, en sacarle raja a la Cuarta Transformación y sus programas asistencialistas, es básicamente engañar a la gente, ¿no? El ingreso mínimo vital no es eso. Sí, ahora sí que yo creo que Gabriel Arellano ya fue alcalde, ya fue diputado, ya fue de todo. Me parece que podríamos Y esperar. sin medida, como José José. Fue de todo y sin medida. Me parece que podríamos esperar, bueno, me parece propuestas personales, además de las de su partido. Esperemos, de verdad, que esto se ponga bien. Propuestas basadas en la experiencia de gobierno. Claro, o sea. Es la ventaja que tiene. Entonces, ese tema, por eso se nos hace raro. De todas formas, qué bueno que se alinee y que presente las estrategias institucionales en el Ayuntamiento de Aguascalientes, pero también nos gustaría escuchar las propias. Estaría divertido, ¿no? Porque, a ver, es en buena onda, lo decimos de nuevo. A ver, ya fue usted alcalde, ya le está dando su lana en ingreso público, pero le van a preguntar por el bache, señor alcalde. Le van a preguntar por el jardín que no está regado. Infraestructura, servicio limpia, esos problemas. En número 2, me topé una muy curiosa propuesta de Leonardo Montañez y dice municipio seguro. A ver si le entendí. Es para seguridad pública municipal, se buscará la creación de un área especializada para la prevención y atención a problemas de salud mental. Sasquatch. O sea, a lo que yo voy es, si están buscando un área de atención mental para los elementos de policía que son víctimas del burnout, que es un síndrome que los altera y hace que agarren a golpes, la chicana, no sé cómo se llaman esas llaves que los someten y los asfixian, pues qué bueno.
pero se estará pensando darle atención mental especializada a los policías o a quién, porque hay chamaquillos, hay personas que están enfermas de las adicciones y que son tratadas y tratados con brutal violencia. Entonces, la atención psicológica o atención de salud mental irá para los policías que entiendan esto, ¿no? No estarán pensando llevarle doctores psiquiatras a atender temas de salud clínica de las adicciones en la calle. O no le entendí. A ver, ¿qué entendió usted por eso? La verdad es que... Es una mezcla muy rara acerca de considerar cuál es el problema de seguridad también es un problema de salud mental y que tiene que ver con la prevención de las adicciones, sobre todo, ¿no? Y si es en el caso de los policías, que nos perdone, pero para eso deben estar capacitados. No necesitamos que los pongan en el diván, necesitamos que los enseñen a hacer bien su trabajo. Y además no deja de ser, así como está en bruto, una propuesta, de nuevo, súper clasista, ¿sí? Una propuesta donde lo que, incluso como tú lo señalas, es que hay maleantes o adictos que son peligrosos. Ajá. Y entonces, como tú no estás preparado como policía para actuar frente a un adicto peligroso, un loco violento, ¿le vas a disparar o vas a hacer un ejercicio indebido de la fuerza? Pues no, o sea, no hay justificación. Y de nuevo, es otra vez, pero es un problema también, Aníbal, que creo que tiene que ver con que no sabemos qué significa la salud mental social. O sea, nadie está pidiendo que haya terapia para todos, pero sí investigar en las capacitaciones profesionales y en los trabajos que tenemos cómo estamos tratando el problema de las adicciones, por ejemplo, o el problema de la depresión, ¿sí? Entonces, ¿qué? Con las adicciones todos son malitos, todos están enfermitos y son violentos. Entonces, lo que está haciendo ahí es criminalizando el uso de estupefacientes. Y eso le va a dar un pretexto a la policía para hacer indebidamente su trabajo, ¿no? Es que no respeté, porque hay que traducirlo a, es que como estaba mal y como tengo burnout, no se me dio eso de respetar los derechos humanos. Puesto así, ninguna terapia te va a ayudar a entender que tu chamba no consiste en la violación de los derechos humanos o en la falla a la integridad de una persona. Pero puesto como salud mental, claro, porque hay un enorme sector que es de una opinión muy conservadora y lo ves, mejor que nadie tú lo debes saber, Aníbal, cuando, por ejemplo, en esta semana se vacunó a los reos, la enorme cantidad de comentarios de ¿a poco van a inyectar primero, a vacunar primero a los criminales, a la escoria? Entonces, esa es la idea que tenemos de la gente que viola la ley, que es escoria, que es mala, que es violenta. Entonces, habría que pensarlo un poquito mejor, ¿no? Antes que decir que tenemos que tener corporaciones policíacas a las que se les brinde salud mental, es mejor capacitadas y una idea muy clara de cuáles son las violaciones a los derechos humanos, cómo no se debe dañar la integridad física, emocional, mental de las personas y cómo no tenemos que utilizar esos arquetipos donde son buenos o son malos, ¿no? Claro, por otro lado, solamente, insisto, trabajamos con lo que nos dan. Si su publicidad dijera otras cosas, pues diríamos, bueno, lo que pasa es que... Ahí está siendo malo, Aníbal, porque tiene una patita de perro bien tierna. Exacto, a lo mejor yo también necesito atención mental y soy muy mamila. No, pero trabajamos con lo que nos dan y si esto ponen en la publicidad, pues entendemos que hay un mundo de interpretaciones. Tal vez si pusieran un QR y vea usted cuál es la metodología y la estructura que vamos a trabajar en esta página web. Pues a lo mejor usted y yo sí nos meteríamos, mira, ya tendría 2 vistas, pero entonces podríamos trabajar. Entonces, concluimos. Lo de atención mental, bueno, pues ojalá, de verdad lo pido, que ojalá fuera para policías que abusan de la fuerza para hacer las detenciones con la sociedad civil. Y en el número 1, de noticias que se me hicieron bastante raras, está ni más ni menos que de Arturo Ávila.
Y es que le dice, comprar en el centro comercial agropecuario todos los insumos para los diferentes programas de apoyo social de la presidencia municipal. No importa que un proveedor nacional pueda dar precios más baratos, que entregue factura y que sirva para, o sea, que se haga licitaciones públicas. Eso no importa. Queremos el agropecuario. Es la marca, todo el mundo cree que puede ser Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Entonces, fíjate ahí, el engaño, donde me parece grave, es esto que hacen los políticos cuando dicen que son ciudadanos y que van a hacer todo por el prójimo, porque yo no soy como ellos. Entonces, pues sí, tú escuchas a los abarroteros organizados quejarse porque les pusieron un Oxxo, pero nunca escuchas a los usuarios diciendo qué bueno que me pusieron un Oxxo porque puedo hacer mis depósitos, porque cierra tarde, porque tiene más variedad, porque están más capacitados. Entonces, estás pidiéndole al Estado, al gobierno, que sea proteccionista. Hoy hay que comprarlo todo en el agropecuario. Pues es una, que me perdonen, es una mentalidad. Yo soy ama de casa, ¿sale? Desde ahí lo digo. Es tener mentalidad de ama de casa que vive en el distrito 11, ¿no? Es que en vez de ir al Chedraui o al JEB o a otro comercial, me voy al agropecuario, porque ahí me sale todo más barato. Sí, pero es entender que las despensas, que la asistencia social a la gente no pasa por una institución como el DIF, no pasa por terapias, no pasa por eh, cuadernos, entregarles instrumentos o herramientas para la educación también, porque no tiene el municipio por qué hacerlo, pero es que vas a comprar cuadernos, los uniformes, los compra el gobierno del estado, pero ¿qué vas a comprarles? ¿Vas a comprar despensas en el agropecuario? ¿Quién te las va a armar? ¿A qué sobreprecio? Para ayudar a detonar la economía local. Entonces, lo que estás pensando es de, como tú señalabas, y si hay un proveedor que se está esforzando por hacerlo mejor, por entregar más calidad, en menor tiempo y a mejor precio, ¿le vas a decir que no? Bueno, pues es el pensamiento López Obradorista. Hay que salvar Pemex primero. Primero, y me parece más sensato decirle en buena onda a Arturo Ávila, mira, si ganas y eres el próximo presidente municipal, te vas a encontrar con algo que se llama Compranet, que es un sistema ya muy antiguo que han usado todo mundo, pero también, o sea, derechas, izquierdas, derechangos, chairos, todo el mundo, que es una plataforma en donde los proveedores que pagan impuestos, que se dan de alta con números específicos para ser proveedores, se meten y entonces ofrecen sus servicios y en base a eso uno determina calidad, precio y demás. Y así es la administración pública. Pero irse al agropecuario con las bolsitas de mandado, bueno, nos parece muy chusco. Y va de otra que también se nos hizo bastante chusca, que me parece que va de la mano. A ver, dice, se implementará el programa que va, un mercado sobre ruedas que llevará a las colonias populares los alimentos que se distribuyen en el centro comercial agropecuario. A ver, o sea, me parece que eso ya existe. O sea, bueno, yo compro en un mercado sobre ruedas o no sé si quieran hacer otros porque ya existe el tianguis de las huertas, el de la gremial. O sea, en todas las colonias, apreciable Arturo, existe un mercado sobre ruedas desde tiempos de los aztecas, ¿o no? Claro. Pero más grave, Aníbal, que de nuevo es la mentira. Arturo Ávila conoce Compranet porque es un empresario que ha hecho su carrera y hecho su fortuna bien hecha a través de venderle, entre otras empresas, al gobierno. Entonces conoce perfectamente Compranet. Pero dice aquí los mercados, ¿va a ser un tianguis? Espérame, los mercados tienen que estar regulados por el municipio. Yo vivo cerca del mercado Reforma. ¿Y qué va a pasar con el mercado Terán y el mercado Juárez y el fracaso del mercado de Villa Nuestra Señora de la Asunción? ¿Le vas a poner más competencia para ir a comprarle? Tú vas a poner las lonas, la infraestructura móvil, tú vas a decidir en qué calles van a interrumpir el tránsito en contra de los vecinos, pero llevándoles más. Tú, como gobierno, le vas a hacer competencia a esos pequeños comerciantes que
van muy temprano al agropecuario con su camioneta de redilas y se van a recorrer la Palomino Dena o van al poniente de la ciudad a vender sus productos, porque más de uno conocemos estas camionetas que lo que hacen es llevar las verduras a donde no hay lugares cerca que tengan un tianguis o que tengan un mercado. Pero sobre todo, estás dejando de regular lo que sí te toca, los mercados. ¿Hace cuánto que no le meten mano al mercado de Reforma? ¿No? O el fracaso de esta administración, de la anterior, de Teresa Jiménez, el mercado de Villa Nuestra Señora de la Asunción. No está funcionando, ¿no? Entonces, tienen básicamente que rogarle a los propietarios de locales que abran, porque la gente no está yendo. Y entonces, pues antes de proponer tianguis sobre ruedas y que tú vas a poner los insumos para esta vez esta idea que al final revela que conservador es el gobierno de la Cuarta Transformación, de convertirte en tu propio jefe y hacerte un empresario, no, tienes que tener la infraestructura que ya tienes montada en el municipio, tienes que hacerte cargo de la regulación de los mercados, del cuidado, de la sanidad de los mercados. Entonces, tienes contentos a todos porque dices que les vas a llevar el kilo de plátano más barato, ¿sí? Pero tienes los mercados que están en la ciudad. ¿Sabe Arturo Ávila cuántos mercados hay? ¿Sabe cuántos tianguis se colocan? ¿Sí? ¿Sabe qué genera, por ejemplo, los tianguis? El que tú quieras. El que tú quieras genera ciertas problemáticas alrededor de las calles. Y esas sí se le corresponde resolver a los gobiernos municipales. Traer ideas donde, ¿y qué te parece si le ponemos alas a la bicicleta y lo convertimos en mi tía? Pues es dejar de ver que tienes una bicicleta y que tienes una tía que no puede volar y que hay que arreglarla, ¿no? Es Antes de importante inventar eso. métodos. ¿En dónde pensarán que las personas de todos los mercaditos sobre ruedas de Aguascalientes compran su verdura? ¿Pensarán que la compran en Costco o en H-E-B? Tengo que informarles que nuestro centro comercial agropecuario orgullosamente es proveedor regional de verduras, de frutas. Viene gente de Zacatecas, de Guanajuato, a comprarnos. ¿O en dónde esperaban que nuestros tianguistas compraran las cosas? Si se trata de un guiño al gremio, eso me parece importante. Está bien, buena onda. Pero entonces, ¿a qué agropecuario? ¿Al nuevo o al viejo? Quiere Claro. decir, ¿será el guiño al agropecuario de Independencia o el de Boulevard a Zacatecas? ¿O de cuál estamos hablando? No sé, digo, estoy dando por probar. Solamente sé que en todo Aguascalientes hay mercaditos sobre ruedas, que todos le compran al agropecuario y que se me hizo una propuesta bastante cotorra, por lo que he venido a las réplicas. De Norma no encontré, solo que nos pidió perdón y anda en un camión. ¿Qué más quieres, Aníbal? No seas malo. Te van a acusar de violencia política en razón de género. Perdón, es que lo de las webcam o como las cámaras de seguridad gratuitas Cámaras nos con cuesta detección facial. detección facial en un gran servidor. Ojalá todos tuviéramos las opciones de Huawei en nuestro estado, ¿va? En fin, señor, para concluir este espacio, ¿qué conclusiones, qué veremos esta semana? Nada, sinceramente, Aníbal, nada. En el ámbito nacional, bueno, va a seguir la discusión acerca de lo de la acción de inconstitucionalidad que metieron PRI, PAN, PRD, MC en contra de la nueva ley de la Fiscalía y que me parece gravísima porque, de nuevo, una de las cosas, si tú haces un repaso de esta ley, es que básicamente se deshace de sus obligaciones, ¿no? Y diciendo que la Fiscalía no tiene que investigar, que la Fiscalía no le corresponde esto, que la Fiscalía no puede ser auditada, no puede auditada en todos los niveles, no solamente el económico, y que no se le pueden exigir cuentas porque es autónoma, autónoma y autónoma. Y la regresa a los tiempos de la Procuraduría General de la República, donde básicamente no se hacía nada, y eso promueve la impunidad. Y sobre todo es un golpe durísimo, durísimo a los colectivos y a las agrupaciones de la sociedad civil que están demandando que la Fiscalía cumpla con su trabajo.
¿no? Parece que estamos demasiados embebidos con la investigación de de los delitos de cuello blanco, y entonces estamos armando una unidad investigadora fiscal, la UIF, de esta de Sergio Castillo. Estamos dando mucho poder, y porque como si la corrupción solamente estuviera arriba, pero la corrupción y la impunidad también se dan en los delitos de bajo impacto y en los homicidios y en estas violencias que estamos dejando de ver. Entonces, lamentable, eso en el ámbito nacional. Seguirá la discusión, creo, por un rato más acerca de si Arturo Saldívar debió o no debió salir antes, cuando es francamente irrelevante. Lo importante es que llegue a la Suprema Corte y ahí los jueces que para eso fueron elegidos lo cumplan. Lo más importante son los festejos de Día del Niño, creo que el 30 de abril, el próximo fin de semana. En materia de salud, no está saliendo a nadie. En Aguascalientes no se cumplió el pronóstico de Martín Orozco de que íbamos a estar en semáforo verde, y cada vez estamos más cerca de un obligado regreso presencial a las escuelas, donde la verdad es que no estamos preparados y que no estamos viendo las consecuencias de este leve ascenso que se ha mostrado en algunos casos. Y la gente está muy confiada en que ya estamos, como ya está la jornada de vacunación, que no alcanza la desorganizada jornada de vacunación. Entonces, yo creo que el tema de la semana va a ser, de nuevo, esperar noticias y un verdadero análisis, una coordinación, por favor, entre los gobiernos federales y los gobiernos estatales, para que estas vacunas que están llegando por fin se distribuyan entre la gente, ¿no? Y sí, aquí de nuevo hacer un llamado a nosotros mismos para dejar de vernos como un pueblito, porque si tú lo ves en los medios nacionales, pareciera que todo va viento en popa porque en la Ciudad de México ya se está vacunando a una gran velocidad, o porque en Campeche se está vacunando ya algunos maestros, y te ponen como ejemplo un pueblito, o sea, que la verdad no se compara con un municipio como Aguascalientes, donde no se ha acabado de vacunar a todo el personal, a los profesionales de la salud, sobre todo a los del sector privado, y entonces el gobierno no puede meter las manos, el gobierno municipal dice que va a ayudar en todo lo que pueda, y el superdelegado Aldo Ruiz Sánchez sale cada 3 veces al día a decir que todavía no está decidido porque los Monreal no le han dicho, no le han dado el visto bueno a su comunicado, y luego ni siquiera saben qué vacuna están poniendo, dónde la van a poner, y sí hay una muy mala comunicación ahí. Felicidades al equipo de comunicación de Aldo Ruiz Sánchez, y un super tache al charro que disfrazado se tomó una foto con Pedro Eder y con Arturo Ávila, ¿no? Con una distinguidísima camisa que tenía incluso su iniciales y todo, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es, a ver, independientemente de las personas, yo creo que es justamente el gobierno que a mí en lo personal no me gusta. Ven ustedes, Edilberto Alán, Andrés Manuel López Obrador es un papá de clase media, en su canal youtube.com/a Opinión Magazine, y ahí es un perfecto análisis. A ver, esta etapa de vacunación, o sea, primero vamos a hablar de cifras de los muertos, ya para cerrar, ya para continuar con esta semana de noticias. Van más de 214,000 muertos. Y entonces, el programa de vacunación, a diferencia de todo el mundo que se presentaron las rutas estratégicas, en qué comunidades, en qué factores, a quiénes se van a vacunar, por qué, en qué etapas iba a llegar la vacuna. En México ha sido la pregunta, oiga, señor presidente, ¿y ahora quién vamos a vacunar? A los viejitos. Oiga, ya vacunamos, pero ¿qué tantos viejitos? A los de tal. Entonces, vamos, según el contentillo de lo que quiera el gobierno federal, a pedirle el favor de que nos vacunen. Voy a poner un ejemplo. Ahorita domingo, ¿a quién van a vacunar esta semana? Pues nos vamos a enterar a través, por supuesto, de la oficina de comunicación, que nos avisará a quién nuestro papá de clase media determinó que va a vacunar. Aquí han llegado casos, por ejemplo, nos llegó un caso de una persona que estaba internada en una clínica, salió de la clínica después de que pasara la primera etapa de vacunación, y entonces
en vez de que se le canalizara o nos preguntaran a nosotros, bueno, ¿quién es ella? Vamos a ver si la podemos apoyar. Es un, ¡ay, se la perdieron! ¿Qué no les estamos diciendo? Ya pasó, ahora que se espere a ver cuándo nos dicen. O sea, ese es el gobierno del papá de clase media. Vean esa columna, vale la pena. Por eso el maestro Aldán es tan importante en ese sentido. Porque así estamos, así nos traen. Entonces, el papá de clase media ya dio chance de que los PPLs, las personas privadas de su libertad que están en Cerezo, pues ya sean vacunadas. Oh, pues muchas gracias, señor presidente. Le agradecemos mucho el favor, señor presidente. Ya dio permiso ahora de que los maestros, de las maestras y los maestros sean vacunados, pero no todos. No, pues muchas gracias, señor presidente. Y así nos van a traer el contentillo. Esa es la vacunación. De una manera vil, además, Aníbal, porque si lo que tú ligas es los grupos etarios que se están vacunando, sí, forman un enorme porcentaje de la lista nominal de electores, ¿no? O sea, el programa de ayuda a los adultos mayores y la vacunación, y luego ahora, ¿en dónde vamos a vacunar y a qué maestros? Como si todavía viviéramos en los años 70 y entonces sabiendo que contábamos con el respaldo del magisterio, va a ganar la máquina electoral que tú tengas lista, que en este caso sería Morena, o en los estados donde hay elecciones, vas a inyectar a quienes pueden votar por ti, ¿no? Y otra vez, por supuesto que es culpa del gobierno federal, pero lo que es muy vil también es quienes los candidatos, como Clara Luz, la de Nuevo León, o la propaganda de Morena, en donde dicen mentiras abiertas acerca del proceso de vacunación, como que están dando dinero, ¿no? Y la selección de los candidatos a ser vacunados, pues evidentemente tiene un fin electoral, como lo tuvo el de los siervos, el incluir en los equipos a los siervos de la nación. Y eso es lamentable, porque eso tiene que ver con la salud de todos los mexicanos. Pero, ay, es que cómo nos encanta ser guerrosos. ¿Cómo no? No es que no entendemos la visión de nuestro papá clase mediero que nos está diciendo qué ruta ir y para dónde ir, ¿verdad? En fin, maestrazo, como siempre es un gusto estar con usted en esta mesa de los lunes. La desquitamos. Un placer, Aníbal. Y pues estamos al tanto, por supuesto, de lo que está pasando en el país y en Aguascalientes. Vamos a cuidarnos, aprovechemos esta información para darnos cuenta que ir a los toros está mal. O sea, ir a juntarnos en bola, a hacer fiestas, está mal. El COVID no ha desaparecido, el coronavirus siguen las cifras de los muertos. Esto es un tema, no sabemos cuándo toquen vacunas para todas y todos, entonces, mientras tanto, pues hay que cuidarnos, porque si somos asintomáticos, pues igual sí le puede tocar a alguien que no lo ha sido, y eso la verdad es que es muy triste. Y por supuesto esperamos que el gobierno agarre un poco más la onda al respecto, ¿no? En fin. Que así sea, Aníbal. Rodan, a usted muchas gracias, apreciable opinador que nos acompañó en el episodio de su Aguascalientes Opina. Los invitamos a que vea la repetición de este programa y por supuesto de los otros que hemos hecho en nuestro canal de youtube.com/a Opinión Magazine. También los invitamos a que sigan a los huérfanos de Don Gus, del Cristóbal que sale los martes, y por supuesto la mesa aún sin nombre de Tania Magallanes y Claudia Ortiz, que sale los días miércoles. Jueves tenemos nuestro programa Tú y Tú. Y como siempre, una gran variedad de programas que estamos aquí para ofrecerle a usted una opinión. Muchas gracias, señor. Gracias.